Bienvenidos amigos nuevamente al canal. Les doy la bienvenida y les confieso que este es un video muy importante para mí. Un video que estamos haciendo a petición de mucha gente y también no tanto a petición, sino como producto de una reflexión sobre cosas que leo en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter, a propósito de los relatos que ofrece de manera pormenorizada el informe de Michelle Bachelet en cuanto a las violaciones de derechos humanos en Venezuela, pero que no son noticia nueva, que son cosas que ya más o menos todos los venezolanos suponíamos que ocurrían en Venezuela. Y fundamentalmente los venezolanos que incluso nos habíamos metido en el tema de la defensa de los derechos humanos, de los presos políticos, de los perseguidos políticos y de las cosas que se viven a fin de cuentas en las cárceles venezolanas con las personas que están privadas de libertad, por decirlo de alguna manera, por razones políticas. Nos hemos enterado a través de abogados, defensores de derechos humanos, como José Vicente Haro, como Omar Moratosta, como varios de los abogados del Foro Penal, Alfredo Romero, Gonzalo Imiop, que en las cárceles venezolanas donde hay presos políticos, por ejemplo, se producen una cantidad de torturas, de situaciones que le llevan a uno a preguntarse si quienes infringen la tortura, si quienes hacen todo este tipo de vejámenes son venezolanos. Y es una de las cosas que, por cierto, se me pregunta más, o se nos pregunta más en el programa de radio, en Radio Caracas Radio, cuando hablamos de presos políticos. Cuando hablamos, por ejemplo, de las manifestaciones que se daban en la calle en el año 2017, en el año 2014, donde veíamos a guardias nacionales, a policías nacionales bolivarianos, reprimiendo con cruenta hazaña a todos los manifestantes, sin independencia o sin distingo, mejor dicho, de edad, de sexo, de condición. Lo hacían con una hazaña que uno a veces llevaba o le llevaba a uno a preguntarse si estos represores eran venezolanos o no. Y allí surgió la famosa leyenda de que tras esa máscara antigas, tras esa cobertura que adoptaban estos uniformados, generalmente lo que podríamos encontrar era un ciudadano que no era venezolano, que podría ser ruso, que podría ser cubano, incluso que podría ser chino o que podría ser cualquiera excepto un venezolano, que era alguien ajeno a nuestras circunstancias y que por eso hacía lo que hacía. Y lamento traerle malas noticias porque lo que ha reseñado no solo el informe de Bachelet, sino lo que nos han dicho estos defensores de derechos humanos de primera mano, es que los represores que están, por ejemplo, en los calabozos del DGCIN, los que están en los calabozos del SEBIN, son venezolanos venezolanitos, como usted y como yo. Y entonces aquí es donde entra la gran pregunta. ¿Cómo alguien puede reprimir a su connacional? ¿Cómo alguien puede tener tan poca piedad para, en una condición de minusvalía, que es la condición que tiene todo preso, hacerle pasar por tantos vejámenes a una persona? Y fundamentalmente creo que son dos cosas las que operan en este caso, partiendo del hecho cierto de que no son cuerpos extraños, de que no son hombres venidos de Marte o de la Luna, ni hombres y mujeres, porque también hemos visto relatos de mujeres que reprimen. Son venezolanos, repito, como usted y como yo. Hay dos cosas fundamentales. Número uno está, o en primer lugar está el hecho de partir de que el mal existe así como existe el bien en la vida. Generalmente en una visión dicotómica de la vida está la famosa noción del yin y el yang, del blanco y negro, que tiene cierto punto de equilibrio y que allí está la clave de la vida, del ser en esencia. Bueno, el mal existe, mis estimados amigos. Cuando se habla de que hay maldad, de que hay saña, eso existe. De que si usted lo quiere graficar como el diablo y quiere graficar a Dios, al Dios en el que usted cree, del lado del bien, bueno, es una manera válida y perfecta de graficarlo. Pero sin entrar en temas teológicos, sin entrar en disquisiciones sobre religiones, el tema es que el mal existe en el ser humano. Y hay mecanismos, y aquí voy con el segundo punto importante, que activan o desactivan esos incentivos para que el mal se cometa. Así como la bondad y el bien tienen incentivos para aparecer, para aflorar en nuestra vida diaria, cuando ayudamos, por ejemplo, a una ancianita a cruzar la calle, cuando vemos a alguien que está pasando necesidad en la calle y le damos un billete para completarle para el desayuno, cuando vemos a un familiar, a un vecino, a un cercano que no tiene azúcar para hacer un café, y bueno, y eso ya es muy difícil en estos tiempos, pero se nos ablanda el corazón y decimos, toma, vale, después me lo devuelve, y le prestamos eso. Cuando prestamos alguna cosa, hay mecanismos que llevan a que eso sea así. Generalmente esos mecanismos son los de la empatía por el otro. Bueno, cuando no hay empatía por el otro, aparece el mal, pero hay un elemento además adicional que potencia el aparecimiento del mal, y es que esos mecanismos además tienen mecanismos a su vez
valga la redundancia, institucionales. Es decir, hay un entorno institucional en cada país, y esto es lo que ustedes van a ver de diferente en otros países, que potencia o desincentiva la aparición de actitudes malignas, por decirlo de alguna manera. Hay un entorno dentro de las instituciones de los países, dentro de la ley y del cumplimiento, porque no es tanto lo que está escrito en un papel, sino cómo se ejecuta lo que está escrito en ese papel, cómo lo ejecutan los tribunales, que lleva a que personas restrinjan sus actitudes malvadas y que aparezca más bien una actitud bondadosa, piadosa, de empatía con el otro. ¿Qué ocurre en Venezuela a tiempo actual? Lo que ocurre en Venezuela es que fundamentalmente el mal tiene todos los incentivos para aparecer. ¿Y cuál es el principal incentivo para aparecer? Bueno, primero que hay un poder que está absolutamente compaginado con la visión del poder total, del poder que no tiene límites, del poder que se desboca en su ejercicio. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando usted hace el mal, usted está frente a una situación en la que no hay represalias. Cuando nosotros nos preguntamos en el momento actual por qué ocurre, por ejemplo, el capitán de corbeta Costa Arévalo, por qué ocurrió lo que ocurrió en el año 18 con Fernando Albán y por qué ocurrió lo que ocurrió un par de años atrás con Rodolfo González, ahorcado en su celda, uno lo que dice es, bueno, ¿y por qué no podría ocurrir? Pasado el tiempo, lo que hemos visto, y de esto he hablado en oportunidades anteriores, es que esto no ha generado represalias mayores. ¿Por qué ocurrió el asesinato de Neomar Lander? Un muchachito, que por cierto era tocayo mío y que no llegaba a los 18 años y fue asesinado a mansalva. ¿Por qué ocurrió lo de Pernalete? ¿Por qué ocurrió lo de Miguel Castillo? ¿Por qué ocurrieron tantas muertes? Porque no hay mecanismos de represión, en el buen sentido de la palabra, frente a esos incentivos del mal. Todo lo contrario, aquí lo que está planteado en Venezuela es un ejercicio del poder que es ilimitado, repito, y que además, si usted se extralimita, porque cuando no hay límites no hay claridad en cuanto a hasta dónde se puede llegar, cuando usted se come la luz infinitamente, esa luz que usted se come le lleva por naturaleza del ser humano a seguir buscando más semáforos que comerse. Entonces, eso es lo que plantea la situación de la lucha del bien contra el mal en Venezuela. El tema de que si no hay consecuencias internas, y no las hay, porque ni Juan Guaidó ni nadie en la oposición venezolana puede ejercer consecuencias internas directas sobre la actuación de estos represores, de estos violadores de derechos humanos, y cuando uno constata que por ahora en el mundo internacional, es decir, en el campo exterior a Venezuela, tampoco se producen consecuencias directas que los represores, que los violadores de derechos humanos puedan calibrar como de importancia, lo que van a seguir haciendo es violar derechos humanos, reprimir y seguir asesinando gente. Esto es lo que explica un poco las conductas. No debemos perder de cuenta, ya para finalizar, que el bien y el mal existen. Sobre este tema, la lucha del bien y el mal, ¿por qué afloran actitudes negativas en vez de actitudes positivas en los seres humanos? ¿Y cuáles experimentos, por ejemplo, en la sociología, en la psicología, se han hecho para validar estas teorías? Voy a hablar extendidamente en un video que van a encontrar en mi cuenta de Patreon, patreon.com/neoadolfo. Si quieren abundar sobre esta información, les invito a entrar en Patreon y ver este video en detalle que vamos a hacer allí, explicando un poco más de dónde vienen todas estas teorías del bien y el mal y de dónde podemos ratificar toda esta presunción de que los incentivos son los que terminan configurando las actuaciones buenas y malas de una persona. Les espero en la próxima.